30 a 40 de 100 van a presentar este cuadro de abdomen agudo. Principalmente el abdomen agudo es la presentación de un dolor abdominal, ya sabemos por anatomía cuál es la zona abdominal, de una causa desconocida. Sus causas principalmente van a ser de dos tipos, y así se clasifica el abdomen agudo, médico y quirúrgico. Siguiente. Ya lo hemos visto, seguimos, avanzamos, seguimos. Por lo tanto, el abdomen agudo médico o no quirúrgico es el que vamos a ver primero muy rápidamente, cuyas causas no están relacionadas a alguna patología quirúrgica, y en segunda parte, como son las que tienen mayor riesgo de mortalidad, vamos a ver la del abdomen agudo quirúrgico. Vamos con el médico o no quirúrgico. Y ahí tenemos las 4 clasificaciones. Tenemos de origen abdominal. Este abdomen agudo o dolor abdominal no se opera, por lo tanto tiene origen a nivel abdominal por enfermedad en abdomen, o a nivel torácico, origen metabólico, vamos a ver qué tipo de enfermedad es, o a nivel de alguna patología nerviosa, por eso se llama neurítico. Seguimos. Por ejemplo, si es en el abdomen por problemas de circulación arterial, puede haber una isquemia o disminución de la circulación por esas enfermedades. Básicamente esas enfermedades que ven ahí, vasculitis o púrpura, de Heno-Schöble, son unas enfermedades autoinmunes. Significa que el mismo cuerpo va a producir anticuerpos que van a dañar unos órganos y van a alterar su función. En este caso va a alterar la circulación. Y también en el lupus eritematoso sistémico, que dice Les, que tiene una serie de patologías, pero todas las serosas, que ya sabemos, peritoneo, pleura, etcétera, se inflaman, y una de las características del lupus es la poliserositis, y por eso acumula líquido, y el líquido acumulado en abdomen y en tórax, específicamente en abdomen, va a dar un dolor abdominal con el abdomen agudo abdominal. También el aumento de tamaño de hígado también lo da. Causas de aumento de tamaño de hígado son múltiples. Hepatomegalia con hígado por encima de 13 centímetros de altura hepática, tenemos de que puede ser dado por enfermedades infecciosas, por ejemplo la malaria, el dengue, que están en nuestra época y en nuestra zona, pero también por enfermedades por ingesta de drogas como el alcohol, también aumenta, y también por enfermedades de hiperesplenismo, por un mal funcionamiento de vaso e hígado. Seguimos. Esa es una causa torácica, ahí falta una C. La torácica, principalmente cuando ustedes lleguen una persona o un paciente adulto, porque esta patología de abdomen agudo principalmente se da en varones, con una relación de 3 a 2, y principalmente se da de la 2ª a la 4ª década de la vida. Entonces, más o menos ese es el rango de edad de pacientes que suelen presentar esta patología. Examinen pulmones. No porque el paciente llega con dolor abdominal solamente van a hacer las 4 evaluaciones de ocultación, palpación, percusión, van a solamente hacer ese tipo de evaluación abdomen. También tienen que ocultar tórax, puesto que la neumonía basal derecha da un dolor abdominal difuso, y ese es un diagnóstico diferencial para cualquier tipo de dolor abdominal. Y ya se han operado pacientes con patología en teoría apendicular, que finalmente el apéndice fue normal, no hubo apendicitis, y posteriormente, como ha tenido un problema de neumonía, finalmente el paciente ha tenido que ser sometido a ventilación mecánica, porque no podía respirar. Se ha empeorado en todo el proceso quirúrgico y hay una alta morbilidad. Si este paciente que se le opera de una apendicitis, y no es apendicitis, y ha sido una neumonía, se somete a una cirugía y tiene más de 60 años, tiene una posibilidad de 30-40% de mortalidad, solo por un error diagnóstico. Ausculten pulmones. Seguimos. También el infarto y la pericarditis. A nivel metabólico, en intoxicaciones, principalmente con plomo, ¿no? A nivel de minas, a nivel de aquellos pintores que no están en un lugar con mucha ventilación, entonces todos estos elementos que conforman la pintura también conforman el plomo. Las porfirias, que son unas enfermedades congénitas del metabolismo del grupo M de la hemoglobina, y la insuficiencia suprarrenal. Seguimos. La neurítica, la más conocida, es el herpes zóster, que es una enfermedad viral que sabemos que se caracteriza por unas lesiones tipo vesículas con líquido seropurulento, y que específicamente en la variedad del zóster se va a distribuir por toda la zona de un dermatoma, de un área inervada por un nervio superficial, cutáneo.
Entonces, por esa zona sale la lesión del herpes zóster y también va finalmente a dar un dolor referido que puede ser abdominal. ¿Seguimos? Pero que al inicio, obviamente que si alguien ve las lesiones ya se sabe que es herpes zóster, pero 2 semanas previas empieza el dolor, que es inespecífico, antes que empiecen a salir las vesículas. Por eso hay que examinar la parte de la región dorsal hacia adelante, puesto que se inicia en el dorso y posteriormente va en banda, en la zona del dermatoma. Finalmente, quirúrgico. El quirúrgico, estos son los casos que ustedes tienen que identificar. ¿Este paciente se opera o no se opera? Porque el paciente puede morir en 24, 48, 72 horas si ustedes se equivocan en el diagnóstico. Puesto que si piensan que simplemente es una enfermedad diarreica aguda o es una infección del tracto urinario y finalmente es una apendicitis o una colecistitis que puede ir a una gangrena vesicular, ese sí puede llevar a mortalidad solo por un error diagnóstico. Por eso, dentro del abdomen agudo quirúrgico vamos a ver 4 subtipos, seguimos, y hasta un quinto. Primero, inflamatorio. De todos los abdomen agudo quirúrgicos, primero tenemos a nivel del tipo de inflamatorio, segundo el obstructivo, de ahí el performativo, siguiente el hemorrágico y el vascular. De todos estos, el que tiene alta mortalidad es el vascular, y de ahí le sigue el hemorrágico. Pero el más frecuente y el que ustedes van a ver en la emergencia es el inflamatorio. Dentro del inflamatorio tenemos apendicitis, colecistitis y gastritis perforadas, ya como complicación. Seguimos. Y ahí lo tenemos. En inflamatorio, primero apendicitis. La apendicitis es la patología quirúrgica de emergencia más frecuente. Y esta es la que ustedes tienen que más o menos sospechar con algunos signos y síntomas de esta patología. En obstrucciones bridas, que son simplemente unas adherencias bastante fuertes, una banda de tejido conjuntivo fibroso denso que van a estar comunicando ambas asas intestinales, casi siempre es intestino delgado, y que actúa con un efecto mecánico impidiendo el pasaje del líquido intestinal. Perforativos, dentro de perforativos, si es un paciente que está por debajo de 50 años, se piensa que puede ser una úlcera péptica. Péptica se refiere tanto al estómago cuanto al duodeno, pero dentro de los dos, las más frecuentes son las úlceras gástricas perforadas, que casi siempre inicia con un dolor epigástrico que posteriormente se disemina. En el hemorrágico, lo habló el colega el ginecólogo, el embarazo ectópico complicado, y el vascular, la obstrucción es la fisiopatología, pero finalmente va a llevar a la necrosis y al infarto mesentérico. Si recordamos, la arteria mesentérica tiene su irrigación. Esta arteria, tanto la superior cuanto la inferior, pueden obstruirse por diferentes causas, coágulo, etc. Y no pasa sangre al intestino, se muere toda esa zona del intestino que lleva a la irrigación de esa arteria. ¿Seguimos? Por lo tanto, hablemos de la apendicitis. Esta apendicitis, seguimos. La apendicitis, vamos a ver qué es la inflamación, obviamente el apéndice, seguimos, que está ubicada en el cuadrante inferior derecho. Principalmente se da el varón versus la mujer con una relación de 2:1, se dice de un factor hereditario, seguimos. Hay diferentes ubicaciones del apéndice, la más frecuente va a ser en borde el apéndice, más o menos de un tamaño de 10 a 12 centímetros por 1 centímetro, de medio a 1 centímetro de ancho, va a estar en la fosa ilíaca derecha libre, pero puede estar en diferentes posiciones, puede ser pélvica, puede estar detrás del ciego, detrás del ilio, puede ser retroperitoneal, etc. La más frecuente es libre en fosa ilíaca derecha, seguimos, y a eso se llama descendente interna. La causa, ¿por qué se obstruye? Finalmente el apendicitis, como es inflamación, el primer problema es obstrucción. Se obstruye la circulación venosa, y esta obstrucción de la circulación venosa, ya sea por un efecto mecánico, vamos a ver que la principal causa es por un efecto de ganglios abdominales que comprimen la vascularización, la circulación venosa, que van a impedir que ascienda la circulación venosa en este caso, y posteriormente con el paso de las horas compromete también la circulación arterial. Entonces primero es por ganglio, comprime el ganglio, es la causa más frecuente. Hipertrofia, aumento de tamaño del ganglio, en este caso el ganglio a nivel ileal. De ahí la segunda causa es fecalito, una piedra de heces de diferente patología. Por eso es que si esta es la segunda causa, se habla de que puede haber una relación entre la dieta y la presencia de fecalitos. No está científicamente comprobado de que personas más estreñidas presenten más probabilidad de apendicitis.
De ahí tenemos cuerpo extraño, por ejemplo, pacientes psiquiátricos, que son los tricobezoares o fitobezoares, que ingieren cabellos. Entonces, como el cabello es celulosa, no se va a digerir y se van a acumular y van a obstruir el apéndice específicamente, o que pueden obstruir otra parte del tubo digestivo. Y finalmente tumoral para pacientes principalmente mayores de 60 años. Es por debajo del 10% de probabilidad que se presente apendicitis de 60 a 70 años para arriba. Ahí la primera causa de dolor abdominal que tiene el cuadro clínico semejante a la apendicitis es cáncer de ciego o cáncer de apéndice. Seguimos. Por lo tanto, tiene esos estadios. Cuando el apéndice primero se obstruye, se inflama. Y esa es la apendicitis catarral o edematosa. De ahí se sigue inflamando por obstrucción venosa y después comienza el estado flemonoso supurativo. De ahí continuamos a la gangrenada o necrótica, ahí está muerta el apéndice y finalmente se perfora. Desde la gangrenada o necrótica ya comienza a haber unas microperforaciones donde se va saliendo el contenido del apéndice, que como es parte del colon son heces líquidas que están en la parte del manto colónico derecho y que se van a salir, va a estar atravesando la pared del apéndice y ya hay una contaminación de cavidad peritoneal, así que puede haber apendicitis gangrenada con peritonitis focalizada. Seguimos, avanzamos, seguimos. Bien, la apendicitis es aguda y hay una mal llamada apendicitis crónica, que es el plastrón apendicular. El plastrón apendicular es un tumor de la apendicitis o un tumor apendicular que está en la fosa ilíaca derecha, y este se va a dar por una inflamación de mucho tiempo, más o menos de 3 a más semanas de enfermedad. ¿Qué ha pasado? Ha pasado toda esa etapa de la inflamación, la necrosis, la perforación, y finalmente el mismo cuerpo se ha defendido. ¿Cómo? Con el epíplomo. El epíplomo mayor u aumento mayor, que es el tejido graso y el soporte, va a cubrir esa zona inflamatoria y necrótica y va a causar una inflamación localizada. Se palpa como si fuera un tumor, una masa que casi siempre es de unos 30 por 20 centímetros, dependiendo del estadio, y ahí se suele curar. Se opera un plastrón. Si ustedes le palpan al paciente que tiene una tumoración, le dicen sí, usted se tiene que operar, únicamente se opera si es que el paciente presenta signos de sepsis o signos de infección generalizada. ¿Cuáles van a ser? Principalmente leucocitosis, también puede haber fiebre, aumento de frecuencia cardíaca o también leucopenia, ¿no? Cualquiera de ellos. Seguimos. Hay un dolor típico de apendicitis, comienza en el epigastrio, y migra hacia la fosa ilíaca derecha, ¿no? Esa es una cronología típica, un dolor referido que se da. Comienza en epigastrio y migra hacia la fosa ilíaca derecha en horas, casi siempre de 6 a 12 horas. Y un 90% de veces primero se da el dolor y después se da todo el resto de signología como vómitos o hiporexia o fiebre. Es muy raro, en más del 90% se presentan principalmente, en primer lugar, el dolor. También puede haber otros cuadros de dolor dependiendo de la orientación. Si el apéndice es ascendente, puede haber dolor tipo colecistitis en hipocondrio derecho. Y si el apéndice es pélvica, puede haber un dolor en región pélvica y confundirse con una enfermedad urinaria. Seguimos, avanzamos. Vómitos. Los vómitos, tanto náuseas como vómitos, hay en un 90% de casos. Y el no apetito, el paciente no suele tener apetito, dice 100%, en medicina nada de 100%, pero es por encima del 90% de casos no tienen apetito. Que puede haber apendicitis sin vómitos, con apetito, sí. Eso depende de la orientación, de la contextura del paciente y de la edad. Los que suelen presentar cuadros típicos son entre los 20 y 40 años, pero hay cuadros anormales o atípicos en menores de edad y en adultos mayores. Seguimos. Esos son los puntos de evaluación. De todos ellos, el más conocido es McBurney, ¿no? El punto de McBurney de evaluación del paciente en decúbito se traza una línea imaginaria de espina ilíaca anterosuperior hacia ombligo y se divide en 3 tercios. La unión del tercio externo con el tercio medio es el punto de McBurney, ahí se le comprime, y si hay dolor en la compresión, ese es McBurney positivo. Y hay otra serie de puntos que se hace para
evaluación de apendicitis en otras ubicaciones, como retrocecales, retroiliales, etc. Seguimos. Esa es una prueba, la de la derecha, es la prueba de Robson, donde se comprime la fosa ilíaca izquierda y tiene que referir el paciente un dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Al momento de haber compresión en la fosa ilíaca izquierda, se va a comprimir el colon sigmoides con todos los gases que va a retroceder hacia el ciego. A la distensión del ciego, el apéndice también se va a extender y va a causar dolor. Ese dolor es visceral, por eso es bien localizado. Seguimos. También va a haber un apoyo diagnóstico, pero el examen auxiliar en apendicitis es útil solo en un 30 a 40%. El diagnóstico es clínico. Si el dolor es migratorio, el paciente tiene vómitos, tiene hiporexia o anorexia, y aparte ha presentado fiebre, ya el diagnóstico está casi en un 80 a 90%. Si ha pasado más de 24 horas, puede tener esto asociado: leucocitosis, hemograma con leucocitos por encima de 12.000, y en casos más severos puede haber leucopenia por debajo de 4.000, que también es criterio de sepsis. Y también un sedimento urinario, que es un tipo de evaluación para ver infección urinaria. Si sale anormal o patológico, o sea, positivo para infección urinaria, no descarta que tenga una apendicitis, puesto que puede tener ITU o infección. Y ahí tenemos un estudio. Acuérdense de ese estudio, el estudio de radiología contrastada. Puede ser con bario, puede ser con una solución yodada, etc. Nunca se pide un estudio contrastado en un diagnóstico de sospecha de abdomen agudo quirúrgico. ¿Por qué? Si es apendicitis, puede llegar al estadio que esté perforada. Si el bario entra hacia el abdomen, puede causar necrosis de las asas intestinales, porque es corrosivo. Si de otro modo hay perforación de estómago, si hay necrosis intestinal, nunca debe indicarse sustancia de contraste como un examen auxiliar para abdomen agudo quirúrgico. Seguimos. Lo que sí se puede indicar es esto: tomografía. Tomografía abdominal. Y esa tomografía abdominal está mostrando acá, en este lado, en la fosa ilíaca derecha, otra vez el signo de la diana. Blanco oscuro, blanco en este caso, que está mostrando un apéndice en un corte transversal. Es una apendicitis aguda, diagnosticada por tomografía. Seguimos. No se suele indicar tomografía con frecuencia. En menos del 10% se indica tomografía para descartar un otro examen auxiliar. Y aquí tenemos otras patologías inflamatorias como pancreatitis, colecistitis y también ginecológicas que han hablado con ustedes. Seguimos. El tratamiento para apendicitis aguda solo es operación. Si ustedes, como médicos generales, diagnostican a un paciente de apendicitis, tienen que decirle que se opere. El paciente nunca va a aceptar que se opere de inicio, pero tienen que explicarle que el curso de la enfermedad es progresivo. El otro signo casi patognomónico, o sea, característico de esa enfermedad, es que el dolor nunca se detiene, el dolor avanza, el dolor dice que es increscendo. Avanza, no disminuye, salvo que sea con analgésicos, y de ahí se permanece hasta el curso de peritonitis, etc. La indicación es quirúrgica. ¿Se debe operar cuándo? En cuanto se hace el diagnóstico. Si es que se opera el primer momento de apendicitis, por ejemplo de apendicitis supurada, el paciente se va de alta al día siguiente, con una incisión de 5 a 6 centímetros en la fosa ilíaca derecha. Pero si es que se retrasa de 3 a más días la operación, el paciente se va de alta después de 7 a 10 días con una incisión de 40 centímetros, con todos los riesgos de infección, de reoperación por abscesos que hayan quedado por la peritonitis. Así que la indicación es operarse en cuanto se diagnostican. Seguimos. Ese es un apéndice en su primer estadio, es catarral. Significa que ese es el apéndice que solamente tiene una irrigación visible, tiene más circulación, se ven los vasos sanguíneos. Ese es el primer estado, que va a ser una congestiva, una apendicitis congestiva. Seguimos. El segundo estadio, supurada. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? Es de color blanquecino. ¿Por qué? Porque en sus paredes va a haber fibrina, caracterizada por el proceso inflamatorio.
fibrina, va a aumentar de volumen, va a estar más dura en consistencia y va a ser de color blanco. Segundo estadio, apéndice supurada. Seguimos. Primero catarral, segunda supurada. Tercera, gangrenada. Es obvio. El color es oscuro, está necrótica. Esta es una apendicitis gangrenada. A través de la pared están saliendo las bacterias, principalmente gram-negativas, Escherichia coli, que están ya colonizando en la cavidad peritoneal. Esa es una apendicitis gangrenada o necrótica. Seguimos. Por lo tanto, el diagnóstico sabemos que es clínico. Seguimos. Se puede acompañar de un tratamiento antibiótico, se tiene que acompañar con una cobertura gram-negativa. Hay diferentes estrategias, puede ser un aminoglucósido como gentamicina, amicacina, y un imidazol como metronidazol. La otra patología, la segunda, es la colecistitis, que para fines prácticos se les explica, es una inflamación de la vesícula que está ubicada en el cuadrante superior derecho. El dolor típico ubicado por debajo de las costillas empeora a la inspiración. El paciente inspira y al momento de inspirar en el decúbito se le comprime a nivel de la línea medioclavicular, debajo del reborde costal, y el dolor es intenso, que le hace detener la respiración. Ese es el punto de Murphy positivo, es el examen de punto de Murphy positivo. Murphy para vesícula y McBurney para apendicitis, ¿no? Ambos exámenes semiológicos sirven para el diagnóstico. Su causa principalmente es la presencia de cálculos. 95% de veces la vesícula se inflama por cálculos vesiculares. Los cálculos, de estos cálculos, el 90% son mixtos. ¿De qué se forman? De colesterol y pigmentos. Y ya el 8% solamente colesterol y el 2% solamente pigmentos biliares. Seguimos. Puede haber fiebre, también puede haber criterio de sepsis. Seguimos. Eso va avanzando. El diagnóstico también es clínico. El paciente, ¿cómo va a llegar? Con dolor. Tengo dolor, me duele en el abdomen, me duele en la barriga, dice el paciente. ¿Qué más? Puede estar ictérico, con color amarillento de piel y mucosas. Si la bilirrubina se acumula por encima de 5 miligramos por decilitro, va a dar ese color amarillento. Entonces puede haber dolor abdominal, ictericia, fiebre. A la unión de la ictericia, el dolor a nivel hepático y la fiebre se le llama la triada de Charcot, como dice ahí. Ese es diagnóstico ya para una complicación de la colecistitis que se llama la colangitis, que es una infección de las vías biliares. El tratamiento se opera, esa es una cirugía. Se tiene que operar todo tipo de dolor de vesícula, no, porque hay que distinguir la colecistitis, que es el dolor agudo inflamatorio, del cólico biliar. El cólico biliar es el que cuando aquellas personas que tienen piedras en la vesícula comen pato, comen chancho y sienten un pequeño retortijón, ese no necesita operación de emergencia. Sí necesita ser operado, pero en consulta ambulatoria. ¿Quién necesita ser operado de emergencia? Aquel que tiene fiebre, aquel que tiene criterios de sepsis aparte como leucocitosis o leucopenia, y aquel que el dolor ha durado más de 6 horas y no cede con el medicamento. Se le da medicamento un día, 2 días, sigue el paciente con dolor intenso, o si es que el dolor se acompaña de una fiebre persistente. Seguimos. Bien, hay otras patologías como las que ya viene la diverticulitis, tiene la mequelitis, etcétera, etcétera. Lo que quiero que recuerden, culminando la exposición, es lo siguiente, que en este abdomen agudo, lo que ustedes tienen que recordar son los abdomen agudo quirúrgico. De los abdomen agudo quirúrgico, la enfermedad que tienen que conocer al dedillo es la apendicitis. La apendicitis tiene que haber dolor. Sin dolor no hay apendicitis. El dolor, como debe de ser idealmente, epigástrico, que migra a fosa ilíaca derecha. Después van a venir las náuseas, vómitos. Después va a venir las pocas ganas de comer, la hiporexia o la anorexia. Se le piden exámenes, sí, ustedes en donde van a estar pueden pedir un hemograma. Y ese hemograma se encuentra con leucocitosis, el diagnóstico está completo. Ustedes como médicos generales, ¿qué hacen? Referir al paciente. ¿A dónde? Al establecimiento más cercano donde haya cirujano. En la patología de colecistitis, el dolor es en hipocondrio derecho. Puede haber o no fiebre, puede haber o no ictericia. Ustedes como médicos generales, donde van a estar o donde están, simplemente le dan su tratamiento para el dolor, le toman su examen de hemograma. Hay leucocitos normales, al paciente le pasó el dolor en menos de 6 horas, se le manda a su casa con la indicación que tiene que ir por consultorio de cirugía al hospital donde pertenezca
para que lo preparen para una cirugía programada, porque siempre las cirugías programadas van a tener mucha más seguridad y menos posibilidad de complicaciones de morbimortalidad que la de emergencia, que no se toma ningún criterio, el paciente a veces está con sobrepeso, con hipertensión o con diabetes no controlada. Bien chicos, gracias.